Buen sábado, ¿cómo están? Estamos listos para empezar nuestro programa gerontológico sabatino con temas muy interesantes, sobre todo que para comentar la reflexión, el análisis y el debate. Eso es importante. Entonces, vamos a ponernos también, vamos a compartir pantalla. La Central Gerontológica Internacional, siempre presente. Como el año pasado hemos realizado 180 actividades públicas. Realmente impresionante. Ahora sí, vamos a pasar a compartir para ir a los temas que ya los hemos anunciado. A ver, interrogantes no bien respondidas acerca del envejecimiento. Sí, pasan los años y alguien se fortalece. ¿Por qué algunos procesos o condiciones mejoran en el transcurso de los años? Generalmente las personas que tienen una visión muy simplista del proceso de envejecimiento, un ratito que todavía no está abierta la... Ahora sí creo que va a salir. Un momentito para que aparezca también ya la diapositiva. Bueno, eso tiene que volverla a hacer. Bien. Yo creo que ya está. Muy bien, ahora sí. ¿Por qué algunos procesos o condiciones mejoran transcurriendo los años humanos? Bueno, los que tienen una visión muy simplista acerca del envejecimiento y que simplemente lo ven como un transcurrir del tiempo y que, y que en ese transcurrir del tiempo, poco a poco vamos perdiendo capacidades, habilidades, o sea, todo es un camino de bajada, algo así, como una cuesta abajo. Entonces, eh, por eso es que decimos, ¿por qué algunos procesos o condiciones mejoran transcurriendo años en nosotros? Es una pregunta que debemos hacer. ¿Por qué si nosotros pasan 5 años y de repente nuestra condición física es mejor que la que teníamos hace 5 años? ¿Qué pasó? Son preguntas que están ahí, que tienen que tener una respuesta, ¿no? ¿A qué se debe esto? Se debe probablemente a nuestro estilo de vida, a cómo vivimos, o simplemente decir que el envejecimiento no es una cuestión de un mero transcurrir del tiempo, es un fenómeno altamente complejo. Si bien es cierto, no se detiene y por lo tanto vamos a envejecer de todas maneras, esto no significa que va a ser, como yo lo indicaba, como la cuesta abajo, sino más bien es una cosa mucho más compleja. Ahí estamos también con una amiga que está entrando. Muy bien. Ahora, por eso decíamos, el envejecimiento no es una cuestión simple, no es una cuestión sencilla de decir que la pérdida de ciertas capacidades, habilidades o digamos, deterioros moleculares que van avanzando el tiempo como si fuera un reloj, ¿no? Que de todas maneras está programado de una manera determinada, pero se está demostrando, se está demostrando que no es así. El proceso de envejecimiento es alterado también por nuestro estilo de vida, por nuestras condiciones de vida. Es decir,
hay momentos en que pareciera que no estamos envejeciendo y que más bien estamos repuntando, ¿no? Como ocurre muchas veces cuando una persona cambia su estilo de vida. De repente una persona, ¿no? Tenía un estilo de vida que no era el adecuado y de repente desarrolla nuevos hábitos. ¿Y qué genera esto? Obviamente va a haber un impacto sobre el envejecimiento y en este sentido positivo, ¿no es cierto? ¿No? Es positivo. Entonces, podemos decir entonces que el envejecimiento no es algo tan simple de definir, no es una cuestión de decir, ah, ya es el transcurso del tiempo y que por ello va la caída. Eso ya está descartado, ¿no es cierto? ¿Por qué es posible que una persona pudiera mejorar, por ejemplo, su condición física, ¿no? Su salud y todo, transcurridos unos años adelante? Y entonces, ¿qué pasa con esto? Se cae la teoría simplista, ¿no? La teoría simplista de que dice que poco a poco vamos deteriorándonos, ¿no? Es que, miren, es difícil explicar por qué. Porque es cierto que hay cosas en que nos deterioramos, ¿sí? Pero hay cosas en las cuales mejoramos. Hay procesos que mejoran. ¿Y por qué mejoran? ¿Y por qué ocurre eso? Por lo que hacemos, por nuestras condiciones, cómo vivimos. El cómo vivimos es el importantísimo, ¿no? Entonces, la teoría del envejecimiento, vamos a ir ahí revisando esto, ¿no? Problemas lógicos en teorías del envejecimiento. La teoría, también una teoría del envejecimiento que es muy común y que la utilizan muchísimo los gerontólogos sociales y lo dicen constantemente, todavía creo yo, dentro de sus conferencias, ¿no? Entonces dicen, la teoría del envejecimiento dice, envejecemos desde que nacemos o desde la concepción, ¿no? Pero esta teoría en realidad colisiona con la definición que da la OMS, que habla de deterioros moleculares. ¿Cómo podríamos hablar de que una persona que apenas está asomando a la vida ya se está deteriorando? ¿Mm? Es, es una cuestión compleja. La teoría del envejecimiento de la condición es solo una teoría más, ojo, no es una verdad exacta, no es un axioma, no es algo que ya está comprobado totalmente. No, es una interpretación de una realidad y que colisiona con otras definiciones, como ya hemos dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay problemas lógicos. Ahorita mismo estamos comprobando un problema lógico ahí. ¿Cómo es esto? El ser recién está asomando la vida y por lo tanto hay que entender que si algunas personas dicen que, por ejemplo, un bebé está envejeciendo, ¿a qué se refieren? ¿A qué se refiere cuando dicen que el bebé está envejeciendo? ¿Que está transcurriendo el tiempo? ¿A eso se refiere? Primeramente hay que decir una cosa. El envejecimiento se da en la dimensión del tiempo, pero ocurre por lo que pasa, lo que transcurre, o sea, las ocurrencias de ese tiempo. Así es la cosa, ¿no? Entonces no es tan simple de decir que, por ejemplo, en los niños y en los bebés y en todos, ¿no? Hay lo que se llama el proceso de apoptosis, ¿no es cierto? La apoptosis es una muerte celular programada que permite justamente el crecimiento y el desarrollo de estos niños, ¿no? Entonces, estos niños, eh, digamos, que están una multiplicación, digamos, de sus células, de, de todo lo que emerge, ¿no? Dentro de sí mismo. Y por lo tanto, resulta contradictorio afirmar que están envejeciendo. Creo que me comprenden. Entonces, y ojo que respecto al, al- a las teorías del envejecimiento, son varias y hay muchas contradicciones también y hay poco consenso también con ello. Y es más, hay muchos que evitan
incluso las cuestiones complejas y decir que no, el envejecimiento pues es algo que va poquito a poco avanzando, ¿no? Como siempre dicen así. Entonces, ¿qué cosa significa retroceder la edad biológica? Actualmente ya se está dando esto, que se retrocede la edad biológica. ¿Qué significa entonces retroceder la edad biológica? Quiere decir que la persona puede recuperar, ¿no? El estado que tenía hace años atrás. Esto ya está ocurriendo. Esto ya es ciencia, ¿no? La edad cronológica no nos, ¿cómo podemos decir? No es nada fiable, ¿no? Así como nosotros decimos que la edad no nos define, pues con mayor razón la edad cronológica no nos va a definir definitivamente. No toda la vida es envejecimiento. Algunos teóricos dicen que toda la vida es envejecimiento, que estamos envejeciendo todo el tiempo. Pero ¿de qué se trata entonces el envejecimiento? ¿De qué se trata el crecimiento? ¿De qué se trata el desarrollo? Creo más adecuado decir que nacemos. En todo caso, podemos decir que como seres biológicos, ¿no? Eh, biológicos, ¿no? En esa parte, vamos a decir que nacemos o somos concebidos, ¿no? Programados incluso para envejecer y para morir. Es decir, todos los seres vivos van a envejecer y van a morir. Eso se va a dar de todas maneras. Pero eso no significa que nacemos envejeciendo o muriendo. Lo que sí es cierto es todo lo que ocurre a lo largo de la vida. Eso es. Por eso cuando hablamos de eh, ese ejemplo, por ejemplo, de los autos, dos amigos se compraron dos autos en el mismo tiempo, el mismo día, 5 años después, uno de los autos está en un estado de deterioro, mientras que el otro está en excelente condición. Ese es un ejemplo de lo que ocurre realmente durante el envejecimiento. Es decir, como tú vives, como tú te cuidas, como tú te conservas, ¿en base a qué? A tu estilo de vida, a las condiciones de vida, va a ser que pasan 5 años y de repente, a 5 años después, vas a estar mejor. Entonces, vamos a hablar sobre la falacia sobre el envejecer e idealización. Hay una idealización del envejecimiento en muchos profesionales. Simplifican su alta complejidad y convirtiéndolo en un proceso meramente cronológico que se mide con el calendario, con el reloj, ¿no? Que se envejece por lo que transcurre en el tiempo, pero esta es la frase, se envejece por lo que transcurre en el tiempo, es decir, es algo que se da en la dimensión del tiempo, pero no por el tiempo en sí, ¿ok? Este es un tema, pero que tenemos que considerar como entonces al envejecimiento como de alta complejidad. Entonces quiere decir que hoy, por ejemplo, recientemente eh, les hablé también de una encuesta sobre los conceptos que tienen del envejecimiento y una serie sí, que ojalá que la encuentren nuevamente para presentarles a ustedes. Y nos dimos cuenta que hay mucha discrepancia con respecto al envejecimiento, al tema del envejecimiento, de muchos aspectos. Me gustaría también compartirlo, pero en este momento no lo tengo, pero lo vamos a compartir nuevamente. Ahora vamos a la segunda parte. Bueno,
En el mundo de la comunicación, de los contenidos gerontológicos, vamos a ver muchísimas inscripciones o publicaciones que te dicen: la vejez no es enfermedad, la vejez no es esto otro, la vejez no es esto. Pero, ¿saben qué cosa es la vejez? Todos saben lo que no es la vejez, pero no saben qué es. Entonces tenemos que decirlo. Y a veces las respuestas a esta pregunta no van a ser de repente esas edulcoradas, idealizantes, que van a decir: tenemos que decir la verdad. Eso tenemos que decirlo. Ese envejecimiento avanzado sí es una etapa de envejecimiento más avanzado. Y si lo es, ¿qué es el envejecimiento avanzado? ¿Hay marcadores? ¿Cuáles son sus características? ¿Es la pérdida de la capacidad intrínseca asociada al envejecimiento, como lo dice la Organización Mundial de la Salud? Las respuestas casi siempre son esquivas y muchas veces se va en rumbo de idealización o simplemente definen el constructo, que en realidad colisiona con el concepto de la heterogeneidad del envejecimiento. Es decir, mejor dicho, definen el constructo de la vejez como una cuestión de que son los mayores de 60 años, algo así. Los contenidos gerontológicos que suelen publicarse, vamos a ponerlo entre comillas esto, se especializan en decir lo que no es la vejez. Todos sabemos que ni el envejecimiento, ni eso, lo que llaman vejez, es una enfermedad. Por supuesto que no es una enfermedad, eso ya lo sabemos todos. Y es cierto que no necesariamente por tener más de 60 años estamos perdiendo capacidad intrínseca. Pero a pesar de todo ello, la información sólidamente científica evidencia que durante el proceso de envejecer aumenta el riesgo de enfermar. Es cierto, ¿no? Hay una menor eficiencia del sistema inmunológico, lo que no quiere decir que es normal estar enfermo. Tampoco caigamos en ese error. No decir: ah, ya está enfermo, es normal. No, tampoco no es eso. Aunque no es normal, la enfermedad también tiene un origen natural. Se nos dice que si el envejecimiento es algo normal y natural, lo que es cierto, y sin embargo, la Organización Mundial de la Salud diseña una estrategia para contrarrestar los efectos del envejecimiento, por supuesto, cuando lanza, ¿no?, la promoción del envejecimiento activo y saludable. Muchos científicos ya están estudiando la manera de ralentizar incluso el envejecimiento para impulsar una longevidad saludable. Incluso el hecho de evitarlo, evitar el envejecer. La enfermedad, aunque no es algo normal, también tiene un origen natural. Algunos razonan si el envejecimiento causa daños. Nuestra visión se centra entonces en curar la enfermedad, en la que el envejecimiento es la causa. Estos son lo que llamados anti-aging, ¿no? O la que tienen la agenda anti-envejecimiento, que están diciendo que el envejecimiento es como una enfermedad. Obviamente no es así, ¿no? Es un proceso de la vida natural, no es una enfermedad. Pero también hay que decir de que las personas quieren, desean vivir más, ¿no? Y en mejores condiciones. Y ese es el motivo por el cual algunos expresan una postura anti-envejecimiento con el argumento de que solo combatimos los daños. ¿Qué es lo que dicen los de la agenda anti-envejecimiento? Ellos dicen que nosotros, los gerontólogos y todos los que están en la línea de la gerontología, se dedican solamente a luchar contra los daños que produce el envejecimiento, mientras que ellos dicen que deberíamos enfrentar directamente al envejecimiento, o sea, verlo prácticamente como una enfermedad. Obviamente esto no es un concepto adecuado para interpretar las cosas, pero sin embargo, como yo digo,
la enfermedad tiene origen natural y nosotros siempre luchamos también luchamos por vivir. Amamos la vida, ¿no? Amamos la vida y queremos vivir lo mejor posible, lo más saludable posible. Obviamente, si vamos a querer vivir más años, esos años que vamos a vivir, queremos vivir lo mejor, ¿no? Las teorías convenientes. Muchos profesionales evitan salirse de ciertas teorías supuestamente convenientes por una supuesta necesidad o conveniencia, y ello conlleva apartar la mirada de la evidencia científica que es incontrastable, ¿no? La vejez es un constructo que decreta una nueva etapa de la vida sin considerar la heterogeneidad del envejecimiento. Ese es el problema. Si queremos sostener algo llamado vejez, debemos entonces reconceptualizar sobre nuevas bases sólidas y podríamos entonces decir que la vejez no comienza igual para todos. Es necesario considerar la edad biológica y la necesidad de un término nuevo de reemplazo. Ahora vamos a la siguiente parte. Ahora vamos al tema relacionado con cuidados o asistencia. Una breve revisión conceptual. Bueno, cuando acá he citado algunos conceptos para irlos analizando. Muchas veces tendemos a mezclar y confundir los conceptos cuidar y asistir. Aunque comparten ciertos aspectos en común, la realidad es que ambos profesionales no tienen las mismas características ni funciones. Claramente las diferencias entre asistente personal y lo que es un cuidador. Los asistentes personales son personas experimentadas en entender qué necesita la persona solicitante. Con su asistencia tratan de no limitar ni coartar su libertad personal. Al contrario, su objetivo es que la persona asistida tenga la mejor calidad de vida posible sin sentirse atosigada, controlada o excesivamente protegida. Para estos profesionales es fundamental dejar que la otra persona tome las decisiones posibles para incentivar, potenciar y promocionar su autonomía. Interesante esta diferenciación, porque muchas veces a los que realmente son asistentes personales se les llama cuidadores y no debería ser así. Yo creo que hay que distinguir esto ya y darle el término adecuado a lo que es su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, cuando hablamos de cuidar, ya estamos hablando de cuestión de dependencia, básicamente, en la que, bueno, en este caso, también podríamos hablar de un asistente personal para una persona que pueda tener algún grado de dependencia, de repente funcional, de repente porque ya no puede caminar. Sin embargo, tiene plena autonomía, tiene la plena capacidad de decisión para lo que quiere hacer. Y entonces, por lo tanto, definitivamente, esta persona necesita un asistente personal. El caso acá, hay muchas situaciones en que varían, ¿no? Por ejemplo, imagínense lo que es trabajar con una persona con Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Ya la persona con Alzheimer ya no tiene autonomía, sobre todo en las etapas ya más marcadas ya. Entonces, otra frase que dice acá, los cuidadores son las personas que se dedican profesionalmente a los cuidados de una persona dependiente que con motivo de su edad, discapacidad o enfermedad no disponen de la autonomía suficiente para realizar las tareas del día a día por sí solas. ¿Mm? La toma de decisiones es uno de los aspectos donde se aprecia más la diferencia, ¿no? Entre las asistentes personales y los cuidadores. En el caso de los asistentes, es la persona beneficiaria quien toma las decisiones.
ya que posee poder de decisión y autonomía personal. Es la persona asistida quien elige y contrata a su asistente personal. Los cuidadores, en cambio, suelen tener que decidir en nombre de la persona cuidada, puesto que por razones de salud o incapacidad no pueden hacerlo por sí mismos. ¿Ves? Sin embargo, hoy en día hay mucha confusión entre estos dos tipos de asistencias, o lo que es asistencia o lo que es cuidado. Y yo creo que es necesario distinguirlo claramente. A modo de conclusión, también dicen, podemos decir que las diferencias más importantes entre asistentes personales y cuidadores tienen que ver con el tipo de relación que tienen con las personas a las que asisten, así como el lugar donde suelen trabajar, la formación recibida y la clase de tareas que realizan. Estas diferencias son determinantes si tienes que elegir tu camino profesional entre estas dos opciones. Bueno, interesante, la verdad. Sí, ha habido todo un debate en la red internacional número 1, cuando incluso algunos consideran que debería eliminarse el término cuidador y debe ser simplemente asistente de personas mayores. Bueno, es todo un tema polémico. Y ahora vamos a ver un poco de lo que podríamos decir acerca de una agenda gerontológica, de lo que podríamos realizar de repente este año. Bueno, cuando hablamos de una agenda gerontológica para el 2025, tenemos que seguir con los nuevos desarrollos en la gerontología, abordar los temas polémicos, ¿no? De una manera adecuada. Necesitamos también, es urgente también una renovación conceptual. Muchos de los conceptos que se utilizan todavía no son satisfactorios realmente, y además la transformación misma, los cambios que vienen dándose en la sociedad hace necesario la urgencia de renovar conceptos. También tener un lenguaje de precisión, entender de que el lenguaje es muy importante y tenemos que evitar la ambigüedad, tenemos que ser precisos. Hay muchas teorías sobre el envejecimiento y todavía no hay una perfecta, ninguna definición satisfactoria. Esa es la verdad. Hay mucho debate sobre eso. El envejecimiento simplificado como falacia. Esto sí, esto es algo que decir, efectivamente. La simplificación del envejecimiento es algo que va a generar un concepto errado. Posiciones radicales frente al envejecimiento y la ideologización del envejecimiento. Ahí también hay otro problema, ¿no? Es decir, cuando la ciencia da lugar a la predominancia de la ideología, ¿no? Y también por las posturas radicales que a veces se adoptan, ¿no? Como por ejemplo la que llamada la agenda anti-envejecimiento. El problema de la prevención es un tema súper importante, porque realmente hasta qué punto estamos avanzando en la prevención. Realmente muchos, en general, los estados nacionales tienden muchas veces a centrar el tema del envejecimiento como un tema exclusivo de las personas mayores. Y ahí también hay problemas, justamente, porque no hay políticas preventivas sobre el envejecimiento poblacional, sobre el envejecimiento de todos, eh, generar gerontología en las escuelas, en fin, de muchas cosas desde las edades tempranas. Entonces, también hay argumentos absurdos, faltos de lógica, que se aceptan solamente como convenientes. Por ejemplo, las etapas de la vida, por ejemplo, las etapas de la vida, no, ninguna persona, podemos decir que todas las personas van a pasar a una etapa de la vida determinada al mismo tiempo. No es así. Un niño que ha nacido, pongamos un ejemplo de dos niños que han nacido el mismo día,
uno de ellos va a llegar a la adolescencia antes y otro va a llegar después. ¿Ah? Su desarrollo es diferente, ¿no? Se tarda más en llegar. Y así como ocurre en las diferentes etapas de la vida para llegar a la madurez y adultez mayor, siempre va a ser distinto para cada persona. ¿Ok? Entonces, este es el tema. Entonces, hay una falta de lógica en decir que mientras en todas las etapas de la vida hay heterogeneidad, vamos a decir entonces que en la vejez no la hay, que por decreto se inicia a los 60 años. No, definitivamente no. No podemos vincular de manera directa el hecho de decir persona mayor de lo que es estar en la vejez. Es algo diferente. Lo de persona mayor es un tema más político, más de política pública, ¿no? De necesidades, digamos, de atención, y que por lo tanto se elige una edad que supuestamente aproximada, ¿no? Algo así. Pero no, la vejez es otra cuestión. La vejez es algo que podemos nosotros llegar incluso antes de los 60 o también de repente a los 70 o más. ¿Por qué? Porque es una etapa, y como etapa de la vida tiene ciertas características que probablemente una persona de 60 años no lo tendrá. ¿Mm? Entonces, una política pública del envejecimiento de todos es necesario, absolutamente. Por eso estamos, el gran error de la mayoría de todos los países es ese problema que ven, cuando ven políticas de envejecimiento, es la política de persona mayor. ¿Y qué pasa con esas personas que ya están envejeciendo a los 30, 35, 40, 50, 55? ¿Qué pasa? Ahí no hay prevención. Ojo. ¿Mm? Entonces hay que ver eso, hay que ver que el proceso de envejecimiento, si bien es cierto, yo no estoy de acuerdo que sea desde la concepción, pero sí estoy de acuerdo en de que por lo menos el envejecimiento muestra sus signos ya a partir de los 25, 30 o 35 años. Entonces ya es dable, que ya se notan los cambios. Entonces el envejecimiento como un fenómeno complejo no admite simplezas. Ya sabemos eso, ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Y a veces tenemos que aprender del contrario. Es cierto que nosotros tenemos nuestras ideas, otras personas tienen otras ideas, y a veces puede que sean contrapuestos totalmente. Pero yo creo que a veces es bueno comprender por qué esa persona piensa así, por qué razona así, qué lo motiva a ser así. Entonces, sí tenemos que aprender del contrario. Es decir, entender que, por ejemplo, la agenda anti-envejecimiento es un error en el sentido de que decir que el envejecimiento es una enfermedad, ¿no es cierto? Pero sí yo considero que debería haber un envejecimiento, una política para el envejecimiento global, no solamente para personas mayores, porque eso sería una fortaleza muy grande para evitar la vulnerabilidad en la persona mayor. Muchas veces, vamos a evitar la vulnerabilidad de la persona mayor. Es que lamentablemente la llamada vulnerabilidad es algo muy complejo también, ¿no? Puede ser por un tema social, porque esta persona es, digamos, no tiene una red social que lo proteja y que se encuentra aislado, tiene problemas de salud, tiene problemas de salud física o mental, o que requiere ayuda a esta persona, ¿no es cierto? Es una persona con dependencia. Entonces, hay que entender que todo lo que hablamos con el tema de las políticas públicas tiene que ser entendiendo que todo el proceso de la vida tiene que estar ahí completo. Entender que esta persona que tiene 50 en este momento va a ser persona mayor según lo que se estila, o sea, se dice, a los 60 años, ¿no es cierto? Entonces, ya pues,
vamos a comenzar, ¿qué? A querer, eh, no, o sea, hay que reconocer que es necesario ya hacer las cosas, es decir, comenzar. El envejecimiento como fenómeno complejo no admite simplezas, ¿ok? Después, recuperar la mirada biogerontológica. Si bien es cierto, todos los que están en el campo de la gerontología deberían tener una mirada amplia, holística. Y tener esa mirada holística significa también que tienes que echarle una mirada también a la parte biogerontológica, también comprender, entender qué es esto de los telómeros, qué es esto de la epigenética. Hay que conocer todo esto, ¿no? Lo de la edad biológica, lo de la cronológica, ¿no? Hay que echarle una mirada a eso. Si no, no comprendemos realmente el envejecimiento y entonces, ojo, cuando hablamos del envejecimiento, abordar el envejecimiento de manera biológica, yo no estoy diciendo de medicina, estoy hablando de la investigación biológica sobre el propio envejecimiento. Tal vez deberíamos decir que somos concebidos o nacemos programados para envejecer o para morir, pero no nacemos envejeciendo, muriendo. Muchos profesionales confirman que lo del envejecimiento de la concepción es una falacia. La vida no es sinónimo de envejecimiento. El envejecimiento es un proceso de la vida, no la vida misma. Toda la vida es heterogénea. Nadie crece, se desarrolla o envejece al mismo tiempo que el otro. Esa visión simplista y cronológica de ver el envejecimiento debe pasar para establecer su alta complejidad. Entonces apuntemos hacia una longevidad saludable, ¿no? Una longevidad saludable. Espera un ratito que me... En el desarrollo económico, las limitaciones de las llamadas necesidades urgentes de la población a veces nos nubla la visión de lo que consideramos no urgente, y entonces el aspecto de la biogerontología es visto solamente como un tema de salud y marginamos el valor científico de la investigación sobre el envejecimiento que hoy abre nuestros ojos con importantes logros. Entonces, a ver, se me pasó por aquí. Marginamos, entonces nos nubla la visión. Bueno, entonces el aspecto de la biogerontología sobre el envejecimiento, ¿no? Hoy abren nuestros ojos con importantes descubrimientos, marginamos esta información. La humanidad ha alcanzado muchos logros, ¿no? El envejecimiento es algo natural, pero la humanidad apunta hacia una longevidad saludable. Se puede decir que muchas enfermedades también son naturales, pero las combatimos, así como combatimos el desgaste de nuestros órganos y tomamos medidas para vivir más y mejor. Y entonces, inconsciente o conscientemente, estamos dando la lucha contra el envejecimiento. Amamos la vida y queremos ser autónomos y autovalentes. Eso es lo real, ¿no? El envejecimiento no es lo que creíamos, claro. Ya habíamos hablado ya del tema de la complejidad, cuando los estilos o condiciones de vida impactan con mayor o menor fuerza, ralentizando o acelerando el proceso. Entonces, los conceptos de edad biológica y edad cronológica son claves. Nos demuestran cómo uno vive momentos de rejuvenecimiento y el envejecimiento parece detenerse, aunque no lo sea del todo. Nuestros órganos envejecen diferente. La heterogeneidad está en todo. Las enfermedades tienen distintos orígenes, pero es claro que hay enfermedades que están ligadas también al proceso de envejecimiento de cada uno. La cuestión de la vejez, sí, pues ya hemos hablado un poco sobre el tema de la vejez, que es una etapa de la vida, ¿no? Y que por lo tanto esa etapa de la vida no se puede definir en base a la edad cronológica. Y la relación con el hecho de ser persona mayor, bueno, obviamente que ser persona mayor no necesariamente implica estar en la vejez, ¿no? El tema de la vulnerabilidad y el crecimiento cualitativo
contra la problematización de las personas mayores. También es interesante decir esto, ¿no? Que hoy en día se problematiza a la persona mayor, como que la persona mayor fuera un tema de, digamos, que es un problema principal, o sea, lo vemos todo de una manera alarmista, ¿no? Hay muchos problemas, muchas personas mayores, ¿no? Pero no nos comenzamos a pensar que hay también un crecimiento cualitativo. Eso también hay que pensar. Está perfectamente bien asistir a las personas mayores con diversos grados de dependencia, pero sería fantástico tener programas preventivos que eviten esa dependencia. Si no hay cultura gerontológica difundida, inserta en la educación general, vamos a seguir en lo mismo. Nos sentimos felices por asistir a la persona vulnerable, pero debemos evitar la vulnerabilidad. De eso se trata. Entonces, decir no al lenguaje ambiguo y coloquial en las instituciones académicas. Bueno, el gran problema del lenguaje que expresamos, la necesidad de precisión, o el lenguaje, utilizar un lenguaje que no sea ambiguo ni coloquial en el ámbito profesional. Las instituciones académicas que promueven ese lenguaje están dañando la imagen científica de la gerontología. También causan daño la politización e ideologización que reina aún, el costumbrismo que se quiere racionalizar también. Entonces, hay que respetar, dicho también, hay que decir también, hay que respetar las asambleas internacionales. ¿Para qué hemos hecho asambleas internacionales si vamos a denominar a las personas mayores como nos venga en gana? Eso no. Personas mayores, no personas viejas. Personas longevas no equivale tampoco a personas mayores. Yo he visto algunas personas que dicen personas longevas, pero en realidad personas longevas es la persona que vive por encima del promedio de las demás personas, ¿no? Entonces no es necesariamente, no son sinónimos, no es lo mismo, no al voluntarismo de a mí me parece o me gusta. Con respecto a la no vinculación directa entre vejez y persona mayor, ya debemos pensar que tal vez podríamos decir edad mayor, ya que la vejez depende de nuestra capacidad funcional o la capacidad intrínseca y no de nuestra edad cronológica. ¿Mm? Y yo creo que está definido muy bien la vejez cuando habla la OMS en el CIE 11, pero donde define la vejez no como pérdida de capacidad intrínseca asociada al envejecimiento, ¿no? Ahora, esta pérdida de capacidad intrínseca no necesariamente se está dando en esa persona de 60, 62 años, no necesariamente. Entonces, por lo tanto, la vejez no depende de la edad cronológica, ¿ya? Porque estamos hablando siempre de heterogeneidad. Bien, ya estamos por terminar. Vamos a ver qué tenemos en agenda. Muy pronto ya tenemos al envejecimiento exitoso, ¿no? Con el doctor Carlos Sandoval, que vamos a tener el día 15, me parece, ¿sí? Bueno, todavía no sé. Bueno, bien. Entonces, ya saben que ustedes van a estar aquí también todos los sábados al mediodía, para conversar un poco sobre estos temas eh, que siempre son polémicos, ¿no? Son temas que nos hacen reflexionar y que realmente tenemos que pensar que la gerontología no es una ciencia exacta y hay muchas cosas que revisar y de hecho no hay que temer ser polémicos. Ah, no, que me están criticando por polémico. Pues recuerden que la gerontología no es una ciencia exacta, no es matemáticas, no es física, ¿ah? Por lo tanto, es algo que tenemos todavía que avanzar muchísimo en la revisión conceptual, en métodos, en técnicas, en muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas nuevas que están en el escenario y están cambiando las cosas, ¿no? Las personas mayores han cambiado, ya las personas mayores no eran, no, no son lo que eran antes. Bueno,
Entonces, ahora sí nos despedimos y estamos el día martes con el programa Gerontología.